Y vamos a empezar en el capítulo número 4 del libro de Juan. Pero antes de todo vamos a tener una palabra de oración. Ahí rapidito donde usted está, vamos a tener una palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti, Señor, dándote gracias, Padre bueno, por tu misericordia para con nosotros, que fue nueva esta mañana, Señor amado. Te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu traiga revelación a nuestra vida para poder entender tu palabra y comprenderla, y asimismo, Señor, poder ponerla por obra, Señor amado, cuando sea necesario y en todo tiempo, Señor, que tengamos vida. Gracias por tu palabra que es extraordinaria y sobrenatural. Te pedimos, Señor, que tu palabra haga, Señor, que tenga el cumplimiento por el cual nosotros estamos enviando esta palabra, Señor, el cumplimiento por el cual nosotros la estamos enseñando y estudiando. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Bendice a cada uno de mis hermanos que están conectados, que vamos a estar conectados aquí, Señor, escudriñando tu palabra. Bendice a nuestros hermanos, Señor, que tal vez vienen en camino de los trabajos a sus casas. Bendícelos en gran manera. Cuídalos, Señor, en ese camino. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Si todos tienen su Biblia por ahí, pueden ir abriéndola en el capítulo 4 del libro de San Juan, el Evangelio según San Juan. La mayoría de capítulos del libro de Juan son bastante cortos. Aparentemente Juan es profundo en teología, pero es bastante corto en palabras. Y nosotros nos toca tratar de discernir y tratar de buscar la manera de comprender todo lo que el escritor está tratando de decir. Vamos a empezar la lectura. Vamos a empezar la lectura desde el versículo 1 en adelante. Espero que todos me escuchen muy bien. Vamos a empezar la lectura del verso 1 en adelante. Dice la palabra de Dios leída para la gloria del Padre, para la gloria del Hijo y con la revelación del Espíritu Santo. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús, le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed jamás, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer al Señor, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías,
llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros que aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Mire que esta es una lectura bastante grande de una historia que es bastante conocida, honestamente. Es la historia de la mujer samaritana. Cuando Jesús se acerca al pozo, llama muchísimo la atención en el que el Señor dice en su palabra que le era necesario pasar por ahí. ¿Por qué era necesario pasar por ahí? ¿Por qué era necesario pasar por Jerusalén en ese momento? ¿Por qué tenía que pasar el Señor por ahí? Es importante entender cómo el Señor trabaja de alguna manera, pensando que alguien iba a estar ahí o que tal vez sabía exactamente que la mujer iba a estar ahí y en ese momento pues la mujer sería encargada de llevar el evangelio a la ciudad de Samaria, de llevar las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación, porque a muy pocos el Señor, o tal vez casi a ninguno, el Señor se había presentado delante de ellos como el Mesías, como el Cristo, muy poco, pero en esta mujer se reveló completamente y le dijo, yo soy el con el que tú estás hablando. Ella le preguntó, ¿tú eres el Cristo, tú eres el Mesías que ha de venir? Y él le dijo, yo soy con el que tú estás hablando. O sea, es algo extraordinario porque el Señor se estaba revelando a sí mismo con esta mujer samaritana. Me llama mucho la atención que en el verso 4 la palabra del Señor nos enseña que Jesús sentía necesario pasar por Samaria. Era como un encuentro programado, así como predicábamos la última vez, como un encuentro programado por el Señor, donde el Señor decía, tengo que pasar por ahí. O sea, hay algo que va a suceder en ese lugar y tengo que pasar por ahí. Hay alguien que va a estar ahí. Necesito pasar por ahí. Entonces, a eso es lo que le he llamado un encuentro programado, un encuentro que está agendado en los libros del Señor, un encuentro que está agendado, listo solamente para que se puedan reunir los que el Señor ha determinado. Entonces, es importante, hermano, que nosotros entendamos que hay un encuentro programado para todos y cada uno de nosotros. Cuando nosotros estemos enseñando en los grupos de célula, cuando nosotros estemos enseñando a los demás en el altar familiar o donde sea que nosotros enseñemos, tengamos en cuenta de que Dios tiene un propósito y entre ese propósito es un encuentro que está programado, o sea, es algo que va a suceder que va a suceder junto el Señor con nosotros. Él va a estar ahí en ese momento y él va a venir a nuestro encuentro en ese momento. Entonces, ya sea que venga el Señor en el arrebatamiento o ya sea que se nos presente de alguna manera trayendo buenas nuevas, trayendo buenas noticias, trayendo cosas preciosas, cosas extraordinarias. Queremos analizar un poquito la historia de la mujer samaritana, por lo cual esos son 42 versículos que esa historia que está reflejada. Me parece que en los otros evangelios
casi no tienen tantos versículos, no le dan como tanta importancia tal vez, pero aquí en el libro de Juan, ah, son 42 versículos donde Juan está tratando de explicar o exponer lo más esencial, lo más espiritual, lo más profundo. Así que vamos a tratar de analizar un poquito esta historia. Aquí debemos conocer un hecho cultural, debemos entender un hecho cultural. Si nosotros leímos bien, dice la palabra de Dios que esta mujer fue como a la hora sexta a buscar agua. Entonces, en un contexto cultural, tenemos que aprender de que en aquellos tiempos la mujer era la que iba a buscar el agua, pero ellas iban temprano por la mañana ellas iban a buscar el agua al pozo, pero había muchos factores que podrían influir en el por qué esta mujer tuvo que ir hasta esa hora, aproximadamente a las 3 de la tarde, que era la hora sexta que le decían, aproximadamente a las 3 de la tarde. Entonces, vamos a analizar por qué ella no lo hacía junto con las otras mujeres. Y por eso necesitamos prestar atención y necesitamos que analizar cada detalle cuando el Espíritu Santo trae revelación a nuestra vida, es importante, amados hermanos, es importante que cuando nosotros vamos a enseñar algo o nos dan el privilegio de predicar en la iglesia o en cualquier lugar, tenemos que pedir la guianza del Espíritu Santo. Si nosotros vamos a ayunar por un mensaje, porque el Señor nos está dando un mensaje o queremos que el Señor nos dé un mensaje precioso y vamos a ayunar por ese mensaje, ayunemos pero fortaleciendo nuestro espíritu para poder recibir del Espíritu Santo de Dios la revelación que nosotros necesitamos de su palabra. Entonces, ¿por qué a veces leemos las historias así de corrido y a veces leemos las historias como que no tuvieran sentido o a veces las leemos y nos parece, nos parece interesante como si fuera una novela, como si fuera una historia cualquiera, pero se trata en su gran mayoría se tratan de historias en cuestión de sobrenaturalidad, donde Dios hacía cosas extraordinarias a través de algunas personas que habían sido rechazados, marginados, golpeados, personas que habían sido tirados a un lado. El Señor los levanta y hace cosas extraordinarias con ellos. Entonces, todo eso nosotros lo encontramos en la palabra de Dios, cuando leemos de manera detallada, cuando leemos de manera tranquila, sin nada que nos esté estorbando. Entonces, si analizamos nosotros en el versículo uno, analizamos nosotros en el versículo uno, nos vamos a dar cuenta de que seguramente ella se sentía marginada, ya que no tenía una vida sentimental estable. Jesús lo menciona en los versos más adelante, en el verso 17 y 18. Jesús menciona cuando ella dice que no tiene marido, y era verdad. Y Jesús le dijo, todavía el que tienes no es tuyo. O sea, prácticamente ella era la amante, ¿me entienden? En este término. Entonces, tal vez ella se sentía marginada porque todo el mundo conocía de que nunca había podido tener un hogar estable o nunca pudo hacer un hogar, una familia. Entonces se sentía marginada por todas las demás, se sentía de repente un bicho raro, como decimos nosotros. Así se sentía en medio de todo, de todas ellas, de todas las mujeres, porque tal vez ella no tenía la facilidad o tal vez, qué sé yo, su vientre, ¿verdad? No funcionaba, qué sé yo, porque tal vez algunas de ellas ya eran madres y así se van. Entonces, ese margen donde la ponen, tal vez eso estaba influyendo en ella de tal manera que no quería, no quería ir a buscar agua en la hora de la mañana junto con las otras mujeres. Estar completamente sola, aislada, estar, digamos, en mucha depresión, podemos decir. Entonces, ¿por qué? Porque la cuestión cultural dice que ellas iban en la mañana a buscar. Casi todo lo hacían temprano por la mañana para tener todo el día libre, así igual como nosotros, digamos, más o menos. Casi siempre hacemos todo o hacían ellos en aquel tiempo las cosas temprano por la mañana. Entonces, tal vez ella se sentía marginada porque no tenía una vida sentimental estable. Nosotros tenemos que aprender que tanto en nuestra congregación, en nuestro ministerio, en nuestra célula, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra familia, van a venir personas que tienen similares problemas a estos.
van a venir personas que tal vez se sienten marginados porque no tienen lo que otros tienen o no pueden tener lo que otros tienen o de repente están pasando por una situación de enfermedad que miran que los demás están sanos, pero ellos no se pueden aliviar. Entonces, a veces la cuestión de cómo no, de cómo se miran las personas corporalmente también influye en ese tipo de cosas. Entonces, nosotros somos llamados a decirle, Jesús es la fuente de agua viva que puede darte de beber y así tú no vas a tener sed jamás. Vas a saciar todas esas sedes donde has sido marginada porque tienes sed de atención. El Señor va a darte la suficiente atención que tú necesitas. Entonces, imagínense que cuando tratamos de analizar la palabra del Señor, encontramos cosas como esta. También dice que seguramente sentía vergüenza por su mala fama con los hombres, según lo que nos dice el versículo 18, donde dice que el marido que ella tenía ni siquiera era de ella. O sea, andaba con un marido prestado, digamos, ni siquiera era de ella. Y obviamente, obviamente que hay que ser sincero, cuando pasan cosas como estas en los barrios, toda la gente se da cuenta. La mayoría de la gente son chismosos. El ser humano es chismoso por naturaleza, casi siempre quiere andar sabiendo qué es lo que está pasando por aquí, por allá, y qué le pasó al otro, y qué le pasó a aquella, y por qué ya no andan juntos, y por qué, quieren andar chismoseando a ver qué encuentran. Eso sí. Entonces, lógicamente que la gente miraba las cosas que le pasaban, miraba que anduvo con un marido un día, con el otro a la siguiente semana andaba con aquella otro, con aquel otro, y así sucesivamente se iba. De repente, o el escándalo, porque tal vez alguna de las mujeres la encontró con su esposo. O sea, tanta vergüenza en, en esa situación que ella estaba pasando. O sea, vemos que era una mujer atacada, agobiada, una mujer que estaba pasando por mucho sufrimiento. Y no solamente lo llevemos a una cuestión de género, de que puede ser una mujer, porque en este momento en la historia es una mujer, pero en la vida real hay hombres, hay jóvenes, adolescentes, hay niños que pueden estar pasando por situaciones de vergüenza que a veces nosotros no las entendemos. Por ejemplo, en mi familia hubo una persona, un jovencito, que tuvo una situación así, que de repente estaba pasando por un problema, perdóneme la vulgaridad, o estaba pasando por un problema genital y era un niño él, pero de repente tuvo la confianza de hablar con sus padres y ellos buscaron ayuda médica y todo hasta resolver ese problema. Entonces nosotros tenemos toda esa clase de personas dentro de nuestra casa, nuestras células, de nuestros grupos, y a veces no nos damos cuenta. Tenemos nosotros que indagar en lo que las personas están pasando para entonces buscar una solución, que la solución principal es Cristo. La solución principal es Jesús y Él es el que va a traer esa fuente de agua viva. ¿Me entiende? Entonces nosotros somos los llamados a dar esa fuente de agua viva. Dice, Jesús le dijo, el que bebiere de esta agua producirá en él una fuente de agua que fluye para vida eterna, producirá una fuente que fluye. No dice que simplemente le va a quitar la sed. Eso significa que si nosotros hemos bebido del agua que el Señor nos está dando, nosotros también somos una fuente que da esa agua a aquella persona que está cansada, que está agobiada, que está avergonzada, que está marginada. Nosotros somos esa fuente también. Recordemos lo que hemos hablado en clases anteriores, cuando estábamos en el libro de Lucas, hablábamos acerca de que nosotros somos la sal de la tierra. La sal produce sed, pero al mismo tiempo nosotros somos la fuente de agua que también puede aliviar esa sed, ¿verdad? Nosotros producimos esa sed para poder beber. Es lo que hacen. Yo sé que el ejemplo que voy a poner ahorita va a ser un poquito muy burdo de repente, pero lo voy a poner de esta manera. Mi abuelo, él criaba ganado y recuerdo que yo le preguntaba que por qué le ponían tanta sal a la comida de las vacas y empezaba y le ponían una cantidad exagerada de sal y ellas comían, pero la sal después de unos minutos de haber comido todo eso, la sal les producía una sed exagerada que esas vacas se iban
casi corriendo a buscar dónde beber. Y cuando mi abuelo les ponía de comer, abría la llave en otro lado, en un lugar, en un recipiente grande que había por ahí, y él abría la llave de agua y aquello se empezaba a llenar de agua fresca. Y cuando las vacas terminaban de comer, se iban todas correteando y en bola a buscar la manera de beber agua y bebían y bebían y bebían la gran cantidad de agua. Y luego se iban, al rato regresaban a beber agua otra vez y se iban y regresaban a beber agua. Ahora, ¿por qué lo hacían? ¿Por qué lo hacían de esta manera? Porque mientras más agua bebían ellos, más leche producían, más leche podían producir. Entonces necesitaban ponerle todo ese montón de sal para que eso les produjera sed, porque si no, por disposición de las vacas, se quedan echadas todo el día y no beben agua. No beben agua hasta tal vez 1 o 2 días o 3 días, y entonces la producción de leche no se va a dar. Entonces por eso lo hacen de esa manera, para que ellas vayan a beber agua. Entonces nosotros somos la sal de la tierra, nosotros somos la sal de la tierra, hay que producir esa sed en las personas y asimismo nosotros darles de beber de esa agua que el Señor ya nos dio a nosotros. Entonces, el segundo punto, el primer punto era que tal vez ella se sentía marginada por los demás. El segundo punto era que ella sentía vergüenza por su mala fama en cuestión de los hombres, según lo que dice el verso 18. Ahí mismo también el verso 18, seguramente ella sentía tristeza, es el punto número 3. Seguramente ella sentía tristeza porque parecía que nunca tendría una relación estable con nadie. Entonces, seguramente ella sentía esa tristeza y por esa razón ella prefería mejor estar sola, prefería mejor ir a buscar el agua ella sola. Entonces, ¿para qué? Para no golpearse con la envidia, con la tristeza que le embargaba de repente de ver a las familias que caminaban por ahí y ella no poder caminar con su esposo o con su marido porque ni siquiera era de ella, era prestado. Entonces, esa tristeza de que nadie me quiere, como nadie me ama, esa tristeza de que ya se me fue el tren, como le dicen a uno normalmente. Entonces, esa tristeza, ese dolor, tal vez es lo que quería evitar y mejor, y sale mejor estar apartado, sale mejor estar apartado, estar solo. Entonces, esa soledad, esa soledad no es la misma como cuando usted entra en una soledad o una intimidad con Dios, que dice la Biblia que cerrada la puerta, que oremos a nuestro Padre que ve en los secretos y nuestro Padre que ve en los secretos nos recompensará en público. Ahí estamos nosotros solos en los secretos, pero estamos en soledad que se convierte en intimidad con Dios. Pero hay una soledad que se convierte en problemas, se convierte en pecado, se convierte en una situación que nos lleva a nosotros a cometer errores. Esa soledad. Y esa es la que nosotros tenemos que ayudar a evitar, tenemos que ayudar a aconsejar a las personas sobre ese tipo de soledad. Número 4, el punto número 4, tal vez esta mujer sentía dolor de pensar que nadie le podía amar de verdad y por eso tenía que estar sometida a ser la amante. Es comúnmente bien o comúnmente mal sabido que a veces las personas que tienen una pareja sentimental fuera de su matrimonio, normalmente siempre son más cariñosos con esa persona, siempre tratan de ser, y entonces van bajando el cariño con la mujer que tienen o con el hombre que tienen en casa, el cariño va bajando porque lo están entregando todo por allá. Entonces, seguramente ella sentía ese dolor de que tal vez la habían traicionado con anterioridad, tal vez ella sentía que nadie la podía, la podía amar de verdad porque pues fue traicionada, fue herida, fue golpeada. Entonces prefiere mejor ser la amante, ¿verdad? Lo que dice el Señor en el verso 18 le dice el marido que tienes ahora en este momento no es tuyo, no es tu marido. Entonces prefiere mejor ser la amante porque ahí puede recibir más cariño, más comprensión, más regalos, más cosas materiales, más atención siendo la amante. Entonces prefiere mejor quedarse así.
pero nosotros tenemos que buscar la manera de revertir ese tipo de cosas cuando estamos nosotros en el Evangelio, cuando nosotros hemos bebido de esa agua, tenemos que, al darle de esta agua, tratar de revertir esas cosas. Esta mujer se fue vivificada de ese lugar, de estar hablando con el Señor. Esta mujer se fue hasta glorificada, puedo atreverme a decir, por estar hablando con el Señor y por recibir lo que de repente fue a buscar agua para beber. Punto número 5 que podemos encontrar en esta historia sobre esta mujer, seguro ella sentía miedo de ser juzgada por las demás mujeres debido a sus múltiples pecados y tal vez sus múltiples fracasos. Porque el ser humano es tan bueno para juzgar, juzgar lo que no entiende, juzgar lo que no sabe, incluso hasta juzgar lo que supuestamente sabe. El ser humano también es así, le gusta mucho juzgar. Entonces, seguramente ella tenía ese miedo, ese temor a ser juzgada por los fracasos que había tenido y por los pecados que de repente también había tenido. Entonces, nosotros somos llamados así como el Señor. El Señor se acercó con ella. Era necesario, porque imagínense, 5 puntos hemos sacado nosotros de la estabilidad emocional o la inestabilidad emocional de esta mujer. 5 puntos y tal vez podrán haber más especulaciones que podamos hacer. Mas, sin embargo, el Señor dijo, necesito pasar por ahí, necesito pasar por Samaria, porque hay una mujer que está demasiado atormentada y necesito cambiarle su destino. Imagínense qué precioso, qué hermoso. Si nosotros pensáramos de esa manera, las personas que están en nuestro trabajo, las personas que de repente están a nuestro alrededor, las personas que están en nuestra célula, incluso que están con nosotros dentro de la iglesia, si nosotros pensáramos de esa manera, me es necesario ir a visitar al hermano, me es necesario ir a visitar a la hermana, me es necesario ir a ver al esposo del hermano, perdón, al esposo de la hermana, a la esposa del hermano, me es necesario ir a visitar, me es necesario hacer esto, me es necesario acercarme a los jóvenes, me es necesario. Si nosotros pensáramos de esa manera como el Señor pensaba en ese tiempo, en ese día, decir, me es necesario pasar por ahí porque hay alguien atormentado que necesita una palabra. Si nosotros pensáramos de esa manera, dejaríamos un poquito la pereza afuera y entonces empezaríamos a hablar, empezaríamos a llenar nuestras células, empezaríamos a buscar a los perdidos, empezaríamos a buscar a las personas que necesitan del Señor. Necesitamos poner eso, dice la palabra, la mente de Cristo en nosotros, pensar como Él piensa. Nunca vamos a llegar a cabalidad y a perfección a cómo piensa el Señor, obviamente, porque nuestra mente es muy finita, pero la palabra del Señor nos muestra más o menos indicios de cómo el Señor piensa, de cómo el Señor trabaja. Entonces, pongámonos nosotros también las pilas, como decimos, pongámonos nosotros las pilas sin importar cuál sea la razón por la cual una persona se apartó del Señor, sin importar cuál sea la razón, al Señor le es necesario encontrarle de nuevo para que pueda ser salvo o pueda ser salva de nuevo. Entonces, hermanos amados, pongamos las pilas. Pongámonos las pilas y como siempre les digo, no es necesario que vayamos nosotros a hacer la labor que hizo Pedro, a predicarle a 5.000 o a predicarle a 3.000 personas. No es necesario. Agarre a uno, agarre a una persona. Háblele, disipúlele, ayúdele, esté pendiente de esa persona, demuestre el amor de Cristo a esa persona y esa persona fácilmente, rápidamente va a venir a los caminos del Señor. Va a venir va a tomar tiempo, sí va a tomar tiempo, pero, pero el Señor va a hacer la obra. El Señor va a hacer la obra sí o sí, de cualquier manera. Por eso nosotros tenemos que ser esa fuente de agua que fluye de vida eterna para las demás personas. Si nosotros leemos en el verso 16 y 17,
hay algo muy precioso ahí, algo que siempre me gusta platicarlo con los jóvenes, especialmente mis discípulos, a toda persona que yo le hablo, me gusta decirle algo muy importante. Y es que uno de los caminos principales, o mejor dicho, una de las llaves que nosotros tenemos para conducirnos o acercarnos a la misericordia del Señor es la sinceridad. La sinceridad. Como decía el cantante Rabito, sinceridad. Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Porque es necesario, hermano, ser sincero. Lógicamente Dios lo sabe todo. No podemos nosotros esconderle nada a nadie. No podemos esconderle nada al Señor. Podemos esconderle a la gente muchas cosas de nuestra vida, qué sé yo. Pero al Señor no le escondemos nada. Lo que el Señor espera es que nosotros tengamos esa sinceridad y esa confianza de decirle, sí, Señor, fallé, sí, Señor, aquí está, esto es lo que está pasando, sí, Señor, cometí este error. Porque el Señor le pregunta en el verso 16 y 17, el Señor le pregunta a la mujer y le dice, ve a traer tu marido, ¿dónde está tu marido? Tráelo. Ella le dice, no tengo marido, no tengo esposo, no estoy casada. Entonces, la sinceridad le abrió esa puerta a esta mujer y el Señor le dijo, bien has dicho, bien has dicho. Eso significa que el Señor la bendijo a ella por su sinceridad, porque bendecir es decir bien o es decir cosas buenas. Eso es bendecir y el Señor le dice, bien has dicho, bien has dicho. Entonces el Señor le trajo una bendición a esta mujer por su sinceridad. Aprendamos y enseñemos nosotros a ser sinceros, tener sinceridad para con el Señor y no tratar de esconder detallitos que según nosotros el Señor no sabe o según nosotros el Señor no ha visto o no va a ver. O si pasa una semana se le va a olvidar. No, no se olvida, ahí está todavía. Porque cuando nosotros fallamos, cometemos un error, es una mancha que queda en nuestro espíritu que tenemos que lavarlo, que tenemos que lavarla. Entonces, la sinceridad es de suma importancia en la vida de un cristiano, de un creyente, es de suma importancia. Si nosotros leemos, si nosotros leemos del verso 13 al 15, en este verso Jesús da a conocer algo muy fuerte. Es que cuando tenemos todos los síntomas mencionados al principio, es porque nuestro espíritu está sediento. Por eso debemos buscarle a Él, porque es la fuente de agua viva. Él nos puede dar de beber para no tener sed nunca más. Todos los 5 puntos que nosotros hablamos hace poco de lo que posiblemente la mujer estaba sintiendo, todos esos 5 puntos son esos síntomas de que una persona tiene sed. ¿Sed de qué? De la presencia de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios. Son síntomas que nosotros podemos ver. Personas que a cada rato pasan quejándose de la vida, quejándose de esto, de lo otro, que están al borde de llorar, al borde del colapso. Son síntomas de que necesitan la paz del Señor, de que necesitan la fortaleza del Señor. Y a veces nosotros nos quedamos callados. A veces nos parece muy difícil y hasta puedo atreverme a decir que a veces es que nos da vergüenza, nos da vergüenza. Entonces tenemos que votar todo eso, tenemos que votar todo eso, porque el Señor nos ha llamado a cosas grandes, por lo cual nosotros tenemos que ser valientes. Eso dice la palabra del Señor, que tenemos que ser valientes, que nos esforcemos, porque Él va a estar con nosotros todos los días. Eso es lo que el Señor nos dice. En el verso 24, si usted lo puede leer ahí por ahí, el verso 24. En este verso el Señor expresa una segunda necesidad. La primera necesidad dijimos que era que el Señor dijo, me es necesario o necesito pasar por Samaria. Necesito, hay algo que tengo que hacer en Samaria, necesito pasar por ahí. Entonces, pero en el verso 24 el Señor expresa una segunda necesidad y es la necesidad de adoración.
porque el Señor dice en su palabra ahí en el verso 24 que los que le adoren es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, una adoración conforme al espíritu y a la verdad. Porque ¿cómo nosotros podemos adorar en espíritu y en verdad? Porque antes se mencionaba de que siempre la gente decía, no, que la adoración tiene que ser en espíritu y en verdad y todo, amén. Pero ¿y eso cómo es? ¿Y eso cómo es? Tiene que ser una adoración conforme al espíritu. Como cantábamos el domingo pasado, lo que el espíritu diga, eso se hará, porque aquí manda Jehová. Lo que el espíritu nos enseñe, lo que el espíritu nos dé o nos, ah, nos revele a nosotros es lo que nosotros tenemos que cantar, es la adoración que nosotros tenemos que dar. Y adoración en todos los aspectos y los sentidos, porque adoración no solo es cantar, adoración no solo es estar en la iglesia palmeando, no solamente así, sino que adoración es todo lo que nosotros hacemos para el Señor. Cuando lo hacemos con amor, eso es adoración. Pero el Señor dice que es necesario que sea en espíritu y en verdad, es decir, conforme al espíritu y conforme a la verdad. Imagínense, que pueda ser una adoración genuina de parte de nosotros y no que tengamos que estar fingiendo, "Ay, qué madre", estar fingiendo esas lágrimas de cocodrilo decimos nosotros, que no le sale nada y está, pero está pujando con los ojos para que le salgan las lágrimas. Eso no es una adoración en espíritu y en verdad, eso no es una adoración en verdad. Estamos tratando de forzar la presencia del Señor porque pensamos que la presencia del Señor simplemente es que yo voy a llorar o que voy a hablar en lenguas, o que voy a gritar. Hay muchísimas cosas que el Señor hace cuando su presencia desciende. Hay muchísimas cosas. Entonces algunos lloran, otros caen de rodillas, otros empiezan a girar, otros a temblar, otros saltan, otros corren, otros empiezan a danzar. Hay tantas cosas que el Señor, que nuestro cuerpo reacciona de maneras diferentes cuando nosotros sentimos la presencia del Señor. Entonces, la necesidad es que le adoremos conforme al Espíritu y a la verdad, siendo sinceros en nuestra adoración, siendo muy sinceros en nuestra adoración. Vamos a correr al verso 34. Verso 34. En este verso el Señor nos enseña que hacer la voluntad de Dios nos produce mejor sustento que las cosas materiales. Imagínense que podemos decir que Él mandó a los discípulos a buscar comida y cuando los discípulos regresan con la comida, les dice, no, no, ya no tengo hambre. Y yo pensando, pero ¿quién le habrá traído de comer? ¿Dónde vamos a hacer nuestras tiendas? ¿Dónde vamos a dormir ahora? Todo lo que estamos necesitados, ¿será que estará pasando? Entonces el Señor le dice, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Yo tengo una forma de alimentarme que ustedes no conocen y es hacer la voluntad de mi Padre, hacer la voluntad de Dios. Esa es la mejor comida para mí. Ya no tengo hambre. Lo que ustedes trajeron, si quieren, cómanselo ustedes, pero ya no tengo hambre. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, sabe qué significa eso? Significa sustento. Cuando nosotros tratamos de hacer la voluntad del Señor y seguir la voluntad del Señor, el Señor produce sustento en nosotros, en todos los órdenes, sustento en todos los sentidos de nuestra vida. Porque casi todo el tiempo cuando hablamos así, todo el tiempo estamos pensando en dinero y en dinero, pero el Señor quiere sustentarnos de muchísimas maneras, no solamente con dinero. Entonces el Señor trae sustento cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor, cuando nosotros tratamos de seguir la palabra del Señor. Pero tenemos que empezar a hacerlo, tenemos que empezar a movernos, siguiendo la palabra del Señor, siguiendo la voluntad de Él. Tenemos que empezar a hacer las cosas. Si no empezamos, nunca vamos a avanzar, nunca vamos a terminar. Entonces, el Señor nos enseña que hacer la voluntad del Señor
es muchísimo mejor que cualquiera sea la comida o cualquiera sea el sustento material que nosotros estemos teniendo aquí en esta tierra. Es mejor, es mejor servirle al Señor, hacer la voluntad de Él. Eso es lo que va a traer sustento a nuestras vidas. Verso 42 para terminar la historia de la mujer samaritana. Dice la palabra que en este verso nos da a conocer la importancia de las palabras que salen de nuestra boca. Lo que decimos tiene la capacidad de producir algo en los demás. Aquí la mujer, por sus dichos, produjo a los demás buscar y creer en Jesús. Imagínense, esta mujer, por todo lo que ella decía, por todas las cosas que ella iba publicando en las plazas, las calles, donde sea, por todos lados donde ella andaba, ella iba publicando la palabra del Señor. Ella iba publicando lo que el Señor le había dicho. Entonces, es importante lo que nosotros decimos, porque lo que nosotros decimos puede causar en las personas am, que tomen una decisión, pueden causar en las personas el buscar la presencia de Dios, buscar la presencia de Dios. Entonces, en este momento, por ejemplo, la gente le estaba escuchando y esta mujer les empezaba a decir todo lo que Jesús les había dicho. Ella decía, yo creo que él es profeta, yo creo que él es el Hijo de Dios. O sea, yo creo, yo creo. O sea, eso es lo más bonito, que ella decía, ¿será este? O sea, yo me parece que sí es. Tengo la plena convicción porque todo lo que me acaba de decir salvó la vida de muchas personas ahí en esa ciudad. Se convirtió en la primera evangelista de Samaria, podemos decir. Y fue tanto lo que ella dijo, lo que ella habló, que generó en los demás ese deseo, ese anhelo de estar con Jesús, de conocer a Jesús. Generó ese anhelo en su corazón y en los corazones de mucha gente y de muchas personas, tal vez jóvenes, niños, ancianos, adultos. Tal vez generó en ellos algo espectacular que los hizo buscar del Señor de cualquier manera, de cualquier manera. Entonces, la importancia de lo que sale de nuestra boca. Yo les he comentado, por ejemplo, sobre un muchacho que nosotros bromeamos, estuvimos bromeando muy fuerte, y aparentemente esas bromas pues le sirvió como excusa para él para apartarse del evangelio. Y entonces a mí la verdad me dolió esa situación porque prácticamente fue mi culpa por no haber refrenado mi lengua. Fue mi culpa por no haber tenido cordura. Entonces, por esa razón es que nosotros tenemos que tener cuidado con lo que sale de la boca. El Señor dijo, no es lo que entra por la boca del hombre que contamina al hombre, sino lo que sale de su boca. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón es que habla la boca. Entonces, tengamos mucho cuidado con esto. Recuerden que en nuestros labios está el poder de la bendición y de la maldición. La Biblia dice que hay lazos en nuestros labios, porque a veces nosotros nos atamos y atamos a los demás con los dichos de nuestra boca, dice la palabra. Muy bien. Vamos a continuar la lectura. Vamos a ver si me puede ayudar mi hermano Imer, me puede ayudar con la lectura del verso 43 en adelante, hasta concluir en el verso 54, por favor. Amén. 44 ah, al Del 54, ¿no? del 43 al 43. 54. Ok, dice, bienvenido a Galilea. 2 días después salió de ahí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron,
habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén y en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. El 46. El hijo de un oficial del rey sanado. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creeráis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó a la palabra de Jesús, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 dejó la fiebre. Ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén. Amén. Jesús sana al hijo de un noble, al hijo de una persona de alto estatus social. Mire lo que nos enseña a nosotros en el verso 43 y 45. 2 días después salió de ahí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Creo que, si mal no recuerdo, se está hablando sobre lo que es la fiesta de Caná, que vimos nosotros en el versículo, en el capítulo 2 de ahorita el libro de Juan. Entonces, nos está dando un propósito muy grande el Señor, donde nos dice que no importa si aquí nosotros no recibimos honra en esta tierra, tenemos que continuar bajo el propósito del Señor, porque vamos a recibir nuestros galardones en el cielo y allá no se van a gastar. Allá los galardones que recibamos no son gastables, dice la palabra, son inmarcesibles. Entonces, si no recibimos nosotros un pago o una remuneración aquí, más que nuestra vida, más que de repente salud en el cielo, entonces vamos a tener nuestra recompensa. Y es verdad, a veces se nos hace muy difícil, por ejemplo, tratar de enseñar en nuestras casas, porque no hay profeta, no hay honra para el profeta en su propia casa. Eso lo dijo el Señor, no hay honra para el profeta en su propia casa, porque todos nos conocemos todo en nuestras casas, nos conocemos nuestras buenas cosas, nuestras maldades, nuestros errores. Mm, En la casa sabemos de dónde, cuál es el pie que nos cojea. En la casa lo saben todos. Entonces, por esa razón, a veces es mejor salir y empezar a buscar afuera, a buscar afuera las personas que están perdidas, claro, sin dejar de ponerle atención a la familia, a las personas que están adentro, pero si es necesario salir, hay que salir. En algún momento el Señor va a tocar el corazón de ellas o de ellos. ¿Para qué? Para que entonces podamos seguir todos en familia al Señor. Y esa es la mejor honra que podemos recibir. Esa es la mejor honra que podemos recibir. Porque siempre llega esa frase de, para nada estás yendo a la iglesia. No hay honra para nosotros en nuestro trabajo, en nuestra familia, no hay honra, porque el enemigo siempre va a buscar la manera de inculparnos, de golpearnos, de bajarnos la moral, de alguna manera.
pero el propósito de Dios es grande porque el propósito de Dios va más allá de lo natural que nosotros estamos viendo, sino que va para lo sobrenatural, que es estar con Él en el cielo, recibiendo de repente los galardones que Él nos tiene preparados a nosotros. Amén. Del verso 50 al 53, Jesús dio una palabra y el Padre la entendió. Cuando un padre entiende la palabra, milagros suceden en la casa. Jesús dio una palabra, pero, o sea, su hijo estaba muriendo. Su hijo estaba muriendo y cualquiera podía hacer cualquier cosa. Él era un noble. Él era una persona de alto estatus. Lo que tenía que hacer es simplemente llevárselo, llevarse a Jesús y decirle, venga conmigo, vámonos a sanar a mi hijo. Ya. Mas, sin embargo, no lo hizo de esa manera. Habló con el Señor y recibió una palabra primero, y esa palabra se convirtió en vida para su hijo. Primero la recibió, luego la entendió y entonces la puso por obra. Y ahora tenemos un padre aquí que recibe a su hijo en sus brazos con vida. ¿Por qué? Por entender una palabra, por recibir una palabra, por estar atento a una palabra del Señor. Entonces recalquemos eso nosotros en nuestras células, que un padre tiene la capacidad de cambiar muchísimas cosas en sus hijos, conforme a la palabra del Señor. Tiene esa gran capacidad, que hay una esperanza para aquellos padres que están orando y clamando por sus hijos. Hay una esperanza, hay una esperanza. Lo que tenemos que hacer es agarrarnos, sujetarnos fuerte, amarrarnos si es posible de la voluntad del Señor, de la palabra del Señor. Si es necesario, amarrémonos a una palabra, cualquier palabra que el Señor esté entregando, y estamos en la iglesia, en la predicación, y el Señor está entregando palabra, tómela, agárrela, diga, esa palabra es mía, esa palabra es para mi familia, es para mis hijos, esa palabra yo la quiero, yo quiero eso que está saliendo de ahí. Entonces, eso nos va a generar a nosotros una esperanza de que va a haber vida donde parecía que todo estaba perdido. Bien, hasta ahí termina el capítulo 4. Como les digo, son capítulos muy cortos, tienen historias bastante largas. Podemos desglosarlo todo si queremos, pero no vamos a terminar ahorita temprano. Entonces me gustaría preguntarle si alguno de ustedes tiene alguna sugerencia, algún punto de vista, algo que a mí se me pasó. Si alguien quiere dar su opinión, este es el momento. Tenemos micrófonos abiertos. Vamos a ver, todo el que quiera aportar algo o hacer una pregunta, este es el momento. Por qué los samaritanos siempre por qué no se llevaban con los judíos? Ellos se desligaron. Ellos se desligaron de Judea, los samaritanos, porque es que la tribu de los, ¿cómo se llama? Los judíos son exactamente eso, los de la tribu de Judá, Porque, que se porque apartaron. parece que la mujer le dice, nuestro padre Jacob le dice nuestro padre, Sí, y claro, también porque todos vienen de un mismo linaje, todos vienen de un mismo linaje de Jacob, porque son parte, o sea, ellos son parte de las 12 tribus de Israel, solo que se dividieron ellos. Ellos tenían, o sea, Israel tenía dos reyes, pero ellos estaban divididos en dos, ¿cómo le digo? En dos naciones o en dos ciudades que se habían hecho ellos. Estaba Judá por un lado y estaba el resto del pueblo de Israel, el resto de las otras, ¿cómo se llama? De las otras tribus, que ellos pues se separaron. Fue una cuestiones religiosas, cuestiones de ideologías entre ellos mismos sobre las cosas que se tenían que hacer o no. Entonces, eh, fue cuando de repente se fueron mezclando también la población ¿cómo se llama? Eh,
con los israelitas, las poblaciones como de los, ¿cómo se llama? Bueno, los extranjeros, en cuestión de, se me olvidan, los asirios, que eran los más que estaban ahí. En cuestión de esto, los asirios pues se empezaron a mezclar con ellos, trayendo nuevas ideologías, trayendo bastantes, bueno, situaciones ahí con ellos, que hizo que se dividieran las tribus. Los que decían, vámonos para acá, porque nosotros sí tenemos la verdad, nosotros no nos queremos mezclar, no nos queremos mezclar con ellos, entonces nos quedamos acá a este lado. Entonces, otros decían, no, no pasa nada si nos mezclamos con los otros pueblos, si tenemos hijos con ellos, no pasa nada, eso es algo como decir, como dicen hoy en día, no, el Señor solo quiere el corazón, no, no importa lo demás. Entonces, esas ideologías hicieron que ellos se apartaran y por ende, los que se quedaron con Judá le llamaron a ellos los impuros, los mestizos, a ellos, porque pues por lo A mismo los, que se habían juntado con, a con, con los, otros, a los y a ellos samaritanos. mismos, sí, a los samaritanos, correcto, y a ellos mismos les decían gentiles también. Prácticamente los trataban como traidores, por lo cual ellos no se llevaban. Ellos no se hablaban. Pero Jesús siempre estaba tratando de romper esos paradigmas, en decir, eso ya pasó, eso pasó hace miles de años, hace cientos de años, ya pasó lo que los padres de ellos hicieron hace muchísimo tiempo. ¿Por qué tienen que acarrearlo ustedes todavía? Ya no, ya eso ya pasó ese tiempo, ya se acabó. Entonces el Señor quiso romper esos paradigmas, tanto que lo hablaba hasta en las parábolas. Tenemos la parábola del hombre que fue asaltado. Dice que pasó un fariseo, que pasó un hombre rico, que pasó un saduceo y un maestro de la ley, y ninguno le prestó atención, pero dice que pasó un samaritano y ese samaritano lo ayudó. De ahí la frase, un buen samaritano. Pasó un buen samaritano, dicen por ahí. Entonces el Señor estaba diciendo eso, estaba diciéndoles a ellos que hasta los samaritanos también podían tener entrada al cielo, no solamente ellos. Y el Señor fue donde esta mujer, porque era necesario que llegara, porque ellos también eran hijos o descendientes de Jacob. Entonces también necesitaban o ameritaban salvación para su alma. Ah, ok. Amén. ¿Alguien más que tenga una pregunta, hermano? ¿Y me lo quiere agregar algo un poquito más ahí? No, 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 no. Solamente era Ok. porque a los samaritanos, porque los veían como unos insectos. Sí, sí, por eso y tú los trataban como con desprecio y los miraban como inferiores, porque ellos siempre andaban buscando esa pureza de que, ay, nosotros somos puros del linaje Los de judíos. Abraham. Sí, y hasta el día de hoy todavía, hasta el día de hoy, ellos son así. Hasta el Sí, día de hoy nosotros somos puros del linaje No, hoy en día la pureza genética creo que está sobrevalorada. Hoy en día la pureza genética no existe, podemos decir. Ya nadie puede decir soy completamente puro, de aquí o de allá. Yo he conocido personas que son centroamericanos y tienen hasta un 70% de judíos mm, mm. y andan ahí comiendo baleadas en lugar de comer kebabs. Ah, ¿Alguien más que quiera agregar, aportar algo? ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? qué jodido. Bueno, si Mm. no hay nadie entonces, Ok, el 21. ajá, Ajá, porque ella menciona algo así como... verso 21. Sí. Ah, ya entendí, no, está bien. Es que como ellos tenían otro templo también, ¿no? Tenían su propio, por lo mismo, cuestiones.
divisiones que tenían, también habían construido Sí, como su propio templo. Por eso habla de lugares diferentes. No van a orar ni allá ni acá, sino que lo importante es adorar o- correcto. Es que el Señor vino como le digo, a romper todos esos paradigmas que estaban establecidos. El Señor rompió con todo eso. Hay Ujú. ciertas importancias en estar en la casa del Señor. Claro que sí, hay muchísimas importancias en eso. Pero en cuestión de la adoración, por ejemplo, yo no puedo venir y decir que yo no puedo adorar en mi casa. Puedo poner alabanzas en mi televisor, en YouTube, en mi teléfono y empezar a adorar al Señor. Y no es como que mi pastor me va a llamar y me va a decir, hermano, ¿qué está haciendo? Oh, no, estoy en un momento de adoración, pastor. ¿Cómo está usted adorando en su casa, hermano? La adoración tiene que ser aquí en la iglesia. Espérese al sábado. No tiene lógica, no tiene sentido. Entonces, ellos buscaron un lugar donde adorar también, porque, como le digo, prácticamente Jesús les estaba diciendo, ya pasó ese tiempo ya en el que ustedes tienen que estar peleando. Fueron sus padres de hace 14 20 generaciones atrás que cometieron ese error y ahora ustedes están peleando por cosas como hoy en día, que los judíos pelean contra los musulmanes, los islámicos, por cosas que pasaron por un plato de lentejas están peleando, imagínense, todavía hoy en día. Entonces, eso es tremendo la situación. Ya pasaron miles de años y siguen peleando por ese plato de lentejas. Sí, Sí. yo Entonces, tengo por ahí. eso nos da una gran lección a nosotros también, que a veces hemos cometido errores entre la familia o situaciones que pasaron en la familia o cosas así, y ya pasaron años, ya a veces ya ni nos acordamos de los detalles de las cosas que pasaron, ni de por qué nos quedamos con los terrenos nosotros. Ya pasaron años ya de por qué a mí me tocaron las joyas y a aquel le tocó el perro en el testamento. Ya ni siquiera las joyas se pudrieron, el perro se murió, ya lo enterramos y seguimos peleando. Y ya eso pasó, ya eso ya se acabó, el tiempo ya pasó, es tiempo de volver a retomar los lazos de amor, es tiempo de acabar con ese pasado que a veces nos agobia a nosotros, ese pasado. Mm. Bueno, entonces vamos a dar por terminada la clase por esta noche. Le damos gracias al Señor, ya que pues mi hermano Imer tiene el micrófono abierto, le voy a rogar que sea él quien nos despida en oración para que nos reunamos nuevamente